Sí, me ponen la cortina, la cortina de los títulos. noticias. Último momento. Rocío sobrevive sin celular esta mañana. Me olvidé mi celular en mi casa, para toda la gente que seguramente le interesa muchísimo y que está del otro lado mirando. Toda la gente que está llamando y Rocío no la atiende, tranquilos, por Cálmense, favor. no los estoy No pasó ignorando. nada. Me olvidé mi celular en mi casa. No se preocupen, ¿eh? Bien, aparte de ese Preocúpense momento, por otras cosas, como cuáles, por ejemplo. como por ejemplo lo que se va a venir ahora y a continuación, que realmente es algo muy serio, y por eso lo trajimos a él, que es una persona muy seria. Con ustedes, Carlos Serenelli, con este resumen de temas internacionales. Muy buenos días y vamos a comenzar hablando de Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro está tomando una serie de medidas para tratar de descomprimir un poco la presión social que hay en ese país debido a la situación que se vive, mientras la oposición avanza en la última recolección de firmas de cara a la celebración de un referéndum revocatorio. Entre esas medidas que decíamos que adoptó el presidente Nicolás Maduro, destaca que el jueves pasado los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y el mencionado Maduro, acordaron habilitar la frontera entre ambos países durante 15 horas diarias. El gobierno de Venezuela, recordamos, había cerrado la frontera con Colombia hace casi un año, el 19 de agosto de 2015, tras un ataque de supuestos paramilitares colombianos contra una patrulla militar venezolana. Ahora, con la reapertura de la frontera, más de 127.000 venezolanos ingresaron a Colombia durante los primeros 3 días. La cifra es casi igual a la suma de los ingresos registrados durante los primeros 7 meses de este año. Hoy es el cuarto día de apertura de la frontera y los pasos fronterizos continuarán abiertos de forma permanente desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. La mayoría de los venezolanos, como estamos viendo, que cruzan la frontera, lo hacen para realizar compras ante la grave escasez de alimentos y medicamentos en Venezuela. Por otra parte, 15 países integrantes de la OEA llamaron a las autoridades de Venezuela a continuar el proceso para la convocatoria a un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Lo hicieron a través de una nota conjunta firmado por esos países, entre ellos Argentina y Estados Unidos, mientras continúa, como decíamos, la recolección de firmas para convocar a ese referendo revocatorio. ¿Cuántas personas por día más o menos podrían cruzar esta frontera entre Venezuela y Colombia, Carlos? Pues se habla de 127.000 en total en los primeros 3 días, hoy es el cuarto día, hubo un pico de 80.000 personas. Porque estamos hablando de menos cantidad de la gente que cruza a Paraguay todos los días. Efectivamente, sí, es una cifra un poquito más elevada la de Venezuela, pero tampoco tanto, y con esa diferencia, ¿no? Mientras que aquí la gente cruza a Paraguay para ahorrar dinero, en Venezuela lo hace porque no se consiguen muchos alimentos y medicamentos allí en su propio país. Bien, estaba leyendo una noticia esta mañana que tenía que ver con la relación que tiene Venezuela con los demás países, que contabas el martes pasado acerca de lo que sucedía con el Mercosur, que ahora denunció Venezuela a los demás países en la Corte Internacional por haberles negado la presidencia hasta el momento del Mercosur. Sí, efectivamente, quien se opuso sobre todo fue Uruguay, quien no obstante ahora, curiosamente, en esta nota que firmaron en conjunto, como decíamos, varios países pidiendo la celebración de ese referendo revocatorio, sí se sumó Uruguay a este pedido de que se celebre, de que las autoridades venezolanas permitan la celebración de este referendo revocatorio. Cambiamos ahora de país, vamos a hablar de Perú, que ha sufrido un sismo que no fue de lo más intenso, pero sí causó víctimas, una cifra todavía algo confusa, y también numerosos daños materiales. Un terremoto que asoló a este país y en el cual 4 personas murieron, entre ellos un turista estadounidense. Fue un sismo de 5,3 grados que se registró el domingo a la noche en Perú. El gobierno había informado en un primer momento de 9 muertos, pero después las autoridades corrigieron la cifra, señalando que, al menos hasta el momento, son 4 los fallecidos. Además, unas 70 personas resultaron heridas. El terremoto también bloqueó carreteras, dificultando el acceso a los rescatistas. El epicentro del sismo se ubicó a 10 kilómetros de la ciudad de Chivay, en el turístico Valle del Colca. Una de las zonas más golpeadas fue el distrito de Yanque, una población rural con viviendas hechas de adobe.
A ese sismo le siguieron ayer más de 60 réplicas que mantenían alarmada a la población que esperaba ayuda, alarma que todavía continúa en Perú ante este sismo y sus réplicas que dejaron, como decíamos, 4 muertos según el último balance del gobierno peruano. Vamos a hablar ahora de Estados Unidos, donde se ha registrado un nuevo episodio dentro de la crisis racista que se vive en ese país, sobre todo por el accionar de policías. Esto porque ha habido una nueva víctima, un nuevo afroamericano que falleció a manos de la policía este fin de semana. El origen de los nuevos incidentes se dio el sábado en Milwaukee, cuando 2 personas interceptadas en su coche se dieron a la fuga a pie. En la persecución, un agente abrió fuego contra un sospechoso armado con una pistola semiautomática que falleció en el acto, dijo en un comunicado el Departamento de Policía. Este hecho desató una protesta y durante la noche la situación se agravó. Al inicio de los incidentes, quienes protestaban prendieron fuego a una estación de servicios, un banco, un local de cosméticos y otro de repuestos de automóviles. Después, una muchedumbre indignada apedreó coches policiales tanto el sábado como el domingo, resultando heridos 4 agentes policiales. Los manifestantes también rompieron los vidrios de un patrullero que estaba sin ocupantes y prendieron fuego a otro vehículo policial. Unas 20 personas fueron arrestadas por estos incidentes. Incidentes de violencia que ocurren después de que el mes pasado policías estadounidenses fueran blanco de ataques mortales como represalia por la muerte de negros desarmados a manos de uniformados blancos. Nos vamos ahora informativamente a Tailandia, donde ha habido una serie de atentados a lo largo del fin de semana y también continuaron tanto ayer como hoy. Los de estos 2 últimos días no fueron mortales, pero sí los registrados durante el fin de semana, sobre todo en zonas turísticas, en balnearios en este país, en Tailandia, donde tiene una muy fuerte presencia de turismo. Concretamente, el jueves y el viernes hubo 11 atentados con bombas en esas zonas más turísticas de Tailandia, dejando 4 muertos. La oleada de atentados siguió el domingo por la noche. 3 bombas explotaron en una zona comercial de la provincia de Yala, pero sin dejar heridos. Y ayer un soldado resultó herido de gravedad por la explosión de una bomba que estaba escondida en una calle en el extremo sur de Tailandia y fue activada a distancia mediante un sistema de radio. Los atentados fueron perpetrados con bombas caseras y nadie se atribuyó hasta ahora estos ataques. No obstante, la policía señaló que las bombas caseras utilizadas en las zonas turísticas son similares a la de los ataques casi diarios de la rebelión musulmana. Tailandia vive una etapa de inestabilidad política tras un golpe de Estado en mayo del año 2014 que llevó al frente del gobierno a una junta militar. Además, en ese país de mayoría religiosa budista hay una rebelión musulmana contra ese gobierno. Y hablamos en última instancia, en último lugar, de Siria, en ese país donde está viviéndose una guerra sin fin y con un episodio muy dramático registrado durante el fin de semana, cuando integrantes del grupo Estado Islámico tomaron a 2.000 civiles como rehenes para utilizarlos como escudos humanos, entre ellos varios niños, todo esto para huir de la ciudad de Manbij en el norte de Siria. Lo hicieron a bordo de unos 500 vehículos robados a los propios rehenes. Esa ciudad había sido recuperada la semana pasada por las fuerzas del régimen del presidente Bashar al-Assad. Los civiles tomados como rehenes fueron después liberados paulatinamente, aunque no se pudo establecer si en su totalidad. En tanto, bombarderos rusos atacaron hoy mismo, esta mañana, posiciones yihadistas despegando por primera vez desde un aeródromo en Irán. Atacaron posiciones del grupo Estado Islámico y del Frente al-Nosra en Siria. Irán y Rusia son los principales aliados del régimen sirio, al que apoyan política, financiera y militarmente contra los rebeldes y los yihadistas en medio de esta guerra que lleva ya casi 5 años de duración. Y hay acusaciones por parte del régimen sirio que Estados Unidos y otros países son aliados de al-Nusra, se dice que son los rebeldes sirios. Entonces como que hay realmente una grieta muy importante entre lo que es el sector que apoya y no al gobierno sirio, ¿no? Y ayer estaba leyendo una nota donde decía que el Estado Islámico estaba perdiendo terreno
en Siria. Sin embargo, bueno, no sé. Sí, es la segunda ciudad que pierden en poco tiempo. Manbij, esta que hablábamos, de la que huyeron con esos rehenes como escudos humanos, y también una zona de Alepo, aunque las marchas y contramarchas son permanentes en Siria, la recuperación de ciudades por parte del régimen y la nueva toma de esas mismas ciudades por parte del grupo Estado Islámico. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes, nos vemos. Y a ustedes hasta el próximo bloque, ya volvemos con Revirado. Se viene Rulo Espínola. Chao, hablemos.